¿Sabías que tu extracto hidroglicerinado puede estar perfecto de color, de aroma y de textura, pero falla por culpa del pH? Cuando hacemos extractos caseros para cosmética natural, no basta con mezclar planta, agua, glicerina y conservante. Cada conservante trabaja mejor dentro de un rango de pH concreto. Por ejemplo, Cosgar, Leucidal o Yaromix. No se comportan igual si tu extracto está demasiado ácido o demasiado alcalino. Y esto es muy importante, porque si el pH no está en el rango adecuado, tu conservante puede perder eficacia y tu extracto puede estropearse antes de tiempo. En este video hoy te voy a enseñar paso a paso cómo medir el pH de tus extractos hidroglicerinados y cómo corregirlo de forma sencilla, cómo bajarlo si está demasiado alto y cómo subirlo si está demasiado bajo. Así podrás preparar extractos de arroz, caléndula, manzanilla, rosas o cualquier planta que uses en tus jabones, cremas o cosmética casera, de una forma más segura, estable y profesional. Quédate hasta el final, porque también te voy a explicar cuál es el rango de pH más práctico para trabajar con conservantes como Cosgar, Leucidal o Yaromix. Mi nombre es Verónica. Empecemos. Para bajar el pH de nuestro extracto hidroglicerinado una vez filtrado, haremos una fórmula de ácido cítrico o de ácido láctico con agua destilada. El proceso y las cantidades son las mismas. Yo en esta ocasión voy a hacer con ácido cítrico, que es lo que tengo a mano. Vamos a poner 10 gramos de ácido cítrico. Vamos a preparar cantidad, y no quiere decir que lo vamos a usar todo, pero lo vamos a conservar en pequeñas botellitas y cada vez que hagamos nuestros extractos podemos incluir gota a gota para bajar el pH de nuestro extracto. Agregamos poco a poco. Si quisieran hacerlo con ácido láctico, es exactamente la misma cantidad de ácido láctico. Ponemos la tara y vamos a agregar agua destilada. El agua destilada la compro en el supermercado. Vamos a agregar 90 gramos de agua destilada. Vamos a hacer una solución en donde quedarán 100 gramos. Es importante no pasarnos. Una vez tengamos nuestra agua destilada y nuestro ácido cítrico, revolvemos hasta que disuelva completamente. Ya pueden observar que está completamente disuelto. Y en un frasquito, preferentemente de color ámbar, vamos a poner una etiqueta con la solución que acabamos de preparar y siempre cuando ustedes estén haciendo los extractos, lo van a tener a mano para ajustar el pH en caso que sea necesario. Esta es una etiqueta autoadhesiva que le voy a pegar a mi frasco. En nuestra etiqueta vamos a poner solución de ácido cítrico al 10%, 10 gramos de ácido cítrico, 90 gramos de agua destilada. Vamos a poner también que es para bajar el pH, para recordarlo. No es para bajar el pH de la base de glicerina, es para bajar el pH de los extractos. Vamos a recortarla. Y aunque quede grande, es toda la información que necesitamos. Podemos incluir también la fecha de elaboración. Hoy es 27 de junio del 2026. Esta es una fórmula bastante económica
no es caro hacerlo. El ácido cítrico lo pueden encontrar en droguerías o en farmacias. Seguramente si están en España puede ser un poquito más complicado conseguirlo en farmacias, pero se lo tendrían que pedir por encargo. Y también lo pueden conseguir por internet. Luego lo vamos a embotellar. Una vez lavemos los utensilios que utilizamos, vamos a preparar qué solución necesitamos para subir el pH. Si el pH está demasiado bajo y deseas subirlo, debes hacer una solución de bicarbonato sódico. El bicarbonato lo puedes comprar en el supermercado. También lo venden en farmacia, pero es el de cocina exactamente el mismo que puedes comprar para hacer alfajores. Con nuestros utensilios limpios, prendemos la balanza, ponemos la tara en gramos y vamos a agregar 5 gramos de bicarbonato. Vamos a hacer una solución muy suave. Tratamos que sea lo más exacto posible. Ponemos la tara y volvemos a agregar agua destilada. Recuerden que el agua destilada se compra en el supermercado. Vamos a necesitar 95 gramos de agua destilada. Revolver hasta disolverlo en su totalidad y lo vamos a envasar en otro recipiente. Ya lo tenemos casi disuelto. Vamos a preparar la etiquetita. Y en nuestra etiqueta vamos a poner exactamente lo mismo. Solución, porque estamos haciendo una solución en agua destilada. Solución de bicarbonato. Al 5%. Cuando hicimos la de ácido cítrico la hicimos al 10%. Por eso pusimos 10 gramos cada 90 gramos de agua. Para completar los 100 gramos, si ponemos 5 gramos de bicarbonato, tenemos que poner 95 de agua. ...95 gramos agua destilada. Y vamos a poner para subir el pH de nuestros hidroglicerinados. Y ponemos la fecha para recordar cuándo lo hicimos. Recuerden que siempre se incluye gota a gota. O sea que esta preparación nos va a durar muchísimo tiempo. Por eso es bueno poner la fecha. Tenemos otro frasquito. Lo vamos a etiquetar. Le pueden poner un color o algo para recordar, porque no pueden equivocarse. Tienen que poner uno para subir y el otro para bajar en el caso que sea necesario. A veces no es necesario. Y siempre recuerden leer la etiqueta del conservante que ustedes utilizan, porque a veces me preguntan sobre conservantes que yo no los conozco. Entonces tienen que ver, es importante que ustedes vean, primero que proteja en soluciones acuosas, porque ya les digo, el agua es lo que tiene vida. Todos nuestros hongos, levaduras y bacterias van a surgir del agua, así como surgió la vida en el planeta. Es lo mismo, es una pequeña colonia que se puede crear. Entonces, estos conservantes van a proteger ese tipo de levaduras y hongos. Cuando ustedes consigan un conservante que sea efectivo en medio acuoso, efectivo en agua, tienen que aprender a buscar, por ejemplo, qué rango de pH va a ser efectivo. Entonces, cada vez que yo en una fórmula les diga aproximadamente 1 gramo o 0,6, porque Cosgar es muy efectivo, menos de 1 gramo, 0,6 del peso filtrado. Si ustedes leen en la etiqueta y les dice tanto porcentaje según el pH,
lo van a tener que regular. Cada uno va a ser diferente. Entonces, para que ya empiecen a ser autónomos y según la preparación que ustedes hagan, van a saber si se sube o si se baja. Ya tenemos nuestra preparación. Si ven que ha quedado en el fondo, porque en este caso me ha quedado algo en el fondo, lo vamos a introducir para que se siga disolviendo. Esto se va a disolver aquí adentro. Muchas personas lo hacen directo adentro del frasco, pero yo quería hacerlo aparte para que ustedes puedan ver cómo se hace. Esto es mucho más espeso para disolverse. Y no se vayan a equivocar y pongan, tienen que poner 5. Y no hagan más de esto porque esto va a durar muchísimo. Inclusive hasta puede sobrar. Lo agitan bien. Y ya tienen. Para bajarlo, podemos poner algo más práctico, bajarlo. Y para subirlo. Para tus extractos hidroglicerinados, estos son los rangos prácticos. El Coast Guard, el rango de pH donde realmente funciona es hasta un pH de 7 aproximadamente. El rango ideal práctico es entre 4,5 y 6 de pH. La dosis habitual es 0,6, pero hasta un 1% es recomendable, no hay ningún problema. Con respecto al Leucidal, suele usarse en pHs de 3 a 8 según la versión de Leucidal que tengas. En pHs 4,5 y 6,5, pero mucho mejor si está por debajo de 6, tendrías que añadir del 2 al 4% de Leucidal del peso que quede tu extracto filtrado. De Yaromix hasta pH 6, pero depende del proveedor, muchas veces 0,6 a 1% también. Con respecto al Yaromix, tengo que indicarles que hay diferentes versiones. Yaromix 705. También pueden encontrar Yaromix 701. Controlen exactamente el número que aparece por debajo para ver qué versión es la que ustedes tienen. ¿Qué diferencia hay entre el Yaromix 701 y el Yaromix 705? El Yaromix 701 trabaja en extractos hidroglicerinados mucho menos ácidos que el otro, y el rango ideal para incorporar es entre 0,5 a 1,2% del extracto filtrado. El pH que debe de tener el extracto para que el Yaromix 701 sea efectivo tiene que ser 5,5. Mientras que el Yaromix 705, que es el que tengo yo, trabaja en ambientes mucho más ácidos. El pH recomendado para que sea efectivo es entre 4,5 y 5,5. Tengo que agregar de 0,8 al 1% del peso de total del extracto filtrado.
Si uso Cosgar, intento que mi extracto esté por debajo del 7, pero mi zona favorita es de 5 a 5,8. Si uso Leucidal, también me gusta trabajar en un pH suavemente ácido, entre 5 y 6. Y si uso Sharomix, prefiero no pasar del pH 6 porque funciona mejor en fórmulas ácidas. La regla sencilla, para no complicarte, sería que dejes tus extractos hidroglicerinados entre un pH de 5 y 5,8. Ese rango te sirve muy bien para Cosgar, Leucidal o Sharomix. Así que ya sabes, mide siempre el pH de tus extractos, ajusta poco a poco y trabaja con paciencia. Un buen extracto no solo tiene una planta bonita, también tiene que estar bien formulado, bien filtrado y bien conservado. Recuerda medir tu pH con este tipo de tiras. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo, hipearlo, dejar un me gusta y un comentario y nos vemos en el próximo video. Y aquí lo tienen, alquimistas, fórmulas de nivel profesional que demuestran que con química y pasión podemos elevar nuestro jabón artesanal a otro nivel. Ahora les toca a ustedes. Elijan la fórmula favorita, pónganla a prueba y cuéntenme en los comentarios qué tal les ha ido. Pero antes de irme, quiero compartirles algo muy especial en lo que he estado trabajando todo este mes. He lanzado mi nueva revista jabonera y esta edición no es una cualquiera. Está dedicada íntegramente al poder de la avena. Si quieren profundizar en la formulación terapéutica, he preparado 10 fórmulas exclusivas para pieles sensibles, tanto en español como en inglés, pensadas para que lleven sus creaciones a un nivel superior. Pueden encontrar toda la información aquí abajo en el enlace de la descripción. Estas fórmulas no saldrán en ningún video. Gracias por acompañarme en cada proceso. Si este contenido les ha servido, recuerden que su Super Sense es el motor que me permite seguir investigando, creando tutoriales y compartiendo estas fórmulas contigo. Sigan creando, sigan experimentando y sobre todo, sigan siendo los alquimistas de su propia piel. Nos vemos en el próximo video.